Hoy estamos inaugurando un nuevo proceso de estudio bíblico aquí en la iglesia, bajo un título bastante llamativo que creo que está allí en pantalla. ¿Viviendo con qué? Con sabiduría. Una serie preciosa. ¿Qué vamos a estar estudiando durante este tiempo? Pues durante algunos fines de semana vamos a estar exponiéndonos a algunas porciones del libro de Proverbios. Y si usted tiene buena memoria, recordará que hace 8 días le dejé una tarea. ¿Sí? ¿Lo recuerda? ¿Cuál era la tarea? Empezar a leer todo el libro de Proverbios. Entonces yo al final me voy a parar allá en la puerta y le voy a preguntar en cuál proverbio va. No, mentiras. Pero sí le recomiendo que los lea, por favor, porque durante la serie pues no lo vamos a abarcar todo, es bastante contenido, y al usted conocer lo que estaría escrito, pues enriquece el proceso que estamos manejando aquí domingo tras domingo. Entonces, ¿se compromete a leer el libro de Proverbios? Amén, que así sea. Muy bien, ese título está redactado, está escrito como en un presente continuo. Se trata de mostrar una intención de que todo el tiempo, durante nuestra vida, estemos tomando decisiones que estén acompañadas siempre de la sabiduría. Vamos a aprender sabiduría. Vamos a conocer qué es lo que dice la Escritura sobre la sabiduría y la idea es que lo apliquemos. Por lo tanto, si usted escucha esta serie, se expone a toda esta serie, pero la información solo se queda en conceptos en su cabeza, pues usted no va a conseguir ser sabio porque el sabio es aquel que aplica lo que sabe. Entonces vamos a exponernos a bastante información, pero también la vamos a aplicar. Vamos a tomar decisiones. A medida que vamos avanzando en los sermones, usted va a tomar apuntes allí y va a salir dispuesto de aquí a tomar decisiones para vivir con sabiduría. Creo que hay una gran diferencia, como le decía, entre saber cosas y ser sabio. Porque hay muchas personas que saben muchas cosas, pero precisamente no las considero sabias si no aplican lo que saben. Pienso, por ejemplo, en la nutricionista. Una nutricionista sabe cómo mantener el cuerpo humano saludable con la alimentación. Pero si esta misma nutricionista tiene una vida de alimentación desordenada, pues no es sabia. Sabe cosas, pero no es sabia. Creo que el ejemplo más común es el del mecánico. El mecánico sabe cómo arreglar carros, pero la norma es que el carro del mecánico, ¿cómo es? Una tartala, algo bien. Entonces el mecánico sabe cosas, pero pues si no arregla su carro, no es una persona sabia porque no aplica lo que sabe. Usted conoce las Escrituras, usted conoce la Biblia y aplica lo que sabe. Bueno, si usted solo conoce esa información y no la aplica, usted no es más que un necio, según lo que vamos a estar estudiando, y usted no es una persona sabia. Y yo quiero lograr con esta serie que usted y yo realmente seamos personas sabias, pero también le corresponde una tarea y es aplicar lo que aprendamos hoy. Vamos a introducirnos un poco en este precioso mundo de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues Salomón, allí en el libro de Proverbios, redacta un poema precioso acerca de la sabiduría. La va a personificar como si fuera una preciosa dama que ha estado acompañando a Dios durante mucho tiempo. Y quiero leer esa porción de Proverbios con usted. Vamos a leer un poema. Es un poquito extenso, pero es precioso. Proverbios, capítulo 8, versículos del 12 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Bien, inicia este precioso poema. Yo, la sabiduría, habito ¿con quién? Con la prudencia. Y he hallado conocimiento, ¿y qué también he hallado? Discreción. Pendiente de esas dos palabras, prudencia y discreción. Hoy vamos a hablar un poquito de ellas. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman y a los que me buscan con diligencia, me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera, no la efímera, sino la duradera, y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho,
para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de todas sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Qué antigua es la sabiduría. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él, ¿a quién se refiere? A Dios. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Es decir, durante toda la construcción del universo, ¿quién estuvo allí? La sabiduría. Me encanta ese versículo 30. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto. ¡Ah, qué precioso! Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Versículo 31, y con este termino, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Qué hermosa es la sabiduría. Cuán antigua es, cuán profunda es, cuán inescrutable es la sabiduría de Dios. Pero le doy una noticia: Dios quiere de esa sabiduría en nosotros. Quizás este relato nos la presente como algo enorme, como algo gigantesco, como alguien inalcanzable, pero no es inalcanzable, porque el poder de Dios, el Espíritu mismo de Dios habita en los creyentes. La sabiduría de Dios habita en nosotros, y esta sabiduría tan legendaria, tan gigantesca, también habita en usted que ha creído en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Creemos eso? Bien. Entonces yo espero que en esta serie descubramos esa sabiduría que el Señor ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Que usted escuche mis palabras, que las aplique y que realmente podamos avanzar en este proceso. Tengo que hacerle una pregunta importante preliminar. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Sí quiere serlo? Si realmente quiere serlo, toca tomar decisiones. Entonces, que su respuesta es sí, esté dispuesto a afrontar lo que implica ese sí. Vamos a ser sabios. Esta es una pequeña introducción de lo que es la sabiduría. Ahora sí voy a entrar al sermón. ¿Está bien? Vamos a entrar al sermón. Tengo dos objetivos hoy con este sermón. El primero, usted va a entrar prácticamente a un aula de clases conmigo. Quiero enseñarle cómo estudiar de forma correcta el libro de Proverbios, porque no es un libro como los demás, hay que saber acercarse a él. Parte de ese cómo estudiarlo es que quiero contarle la historia previa al libro de Proverbios, por qué llegó a la Biblia, cómo está allí, por qué está allí. Y la segunda parte del sermón es que le voy a explicar cuál es el principio fundamental para ser sabio. Creo que algunos ya saben cuál es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo sé si temo a Dios? ¿Será que es tenerle miedo? Pues bien, hoy quiero hablarle un poco de lo que es el temor a Dios. ¿Me acompaña en este sermón? Bien, iniciemos. El título de nuestra enseñanza el día de hoy, en nuestra primera parte, es el principio de la sabiduría. Y la porción a la que nos vamos a exponer es Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7. Voy a leer los 7 versículos. Dice la Biblia: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Vuelven a aparecer esas dos palabras allí, ¿recuerda? Prudencia y discreción. 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Habilidad para qué? Versículo 6. Para entender proverbio y metáfora, para entender también las palabras de los sabios y sus enigmas. Versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Dios bendiga su santa palabra. Esos son los 7 textos que le quiero exponer hoy. Pero antes de entrar en ellos, ¿me permite enseñarle cómo estudiar los proverbios? Tengo 3 premisas fundamentales que si usted las entiende y las comprende, va a disfrutarse y a gozarse ese libro de proverbios y lo va a poder aplicar en su vida. Están allí en pantalla, ¿cierto? Regálame la diapositiva. 3 premisas, también están en su bosquejo, pero usted puede ahí sumar con su puño y letra algunas cosas si lo desea. Primera premisa, el libro de proverbios está lleno, casi en su mayoría, de refranes. ¿Qué son refranes? Pues los refranes son dichos coloquiales comunes como los que usted y yo utilizamos ocasionalmente. Colombia está lleno de dichos, lleno de refranes y a mí me encantan. Por allá en Casillas había una señora que me quiso mucho y esa señora por cada 3 frases lanzaba un refrán, un dicho y era muy agradable escucharla. Usted se sabe algunos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo está arriando o enjalmando, ¿cierto? Hasta tenemos algunos refranes espirituales. Al que madruga, Dios le ayuda. Por ahí uno más profundo. Dios aprieta pero no ahorca. Esos son refranes, esos son dichos. Y para poder entenderlos, pues necesitamos comprender cómo el significado que hay detrás. Los refranes tienen la característica de que no son literales, sino que tienen un tinte como de sarcasmo, un tinte de que hay que entenderlos con perspicacia, con suspicacia, para poder entender su significado. Si usted coge un refrán y lo lee de forma literal, o lo toma de forma literal, pues no lo va a comprender. Alguna vez me ocurrió que le dije a una persona, estamos hablando de un trabajo, y le dije, más vale pájaro hermano que ciento volando. Y la pregunta que me hizo esa persona es, ¿cuál pájaro? Entonces yo le dije, ahí dentro de mí dije, no entendió, no entendió el refrán. Bueno, el libro de Proverbios está lleno de refranes. Usted necesita comprender eso para exponerse al libro de Proverbios. Así que necesita tener perspicacia y suspicacia para leerlos. Se va a encontrar con unas frases que usted va a decir, ¡ush! ¿Esto está en la Biblia? ¡Ush! ¿Cómo se les ocurre escribir esto? Son fuertes, algunos son fuertes, hay humorísticos, hay sarcásticos, hay profundos, también hay proverbios espirituales, pero tiene que leerlos con esas gafas puestas. Ahora, no el 100% de los proverbios son refranes, diría yo que un 80-85%. ¿Está bien? El resto es poesía y a la poesía también hay que saber leerla. Usted aprendió eso en el colegio. Segunda premisa, los proverbios no son promesas. Repito eso, los proverbios no son promesas porque el autor no tiene la intención de decirnos a nosotros, de prometernos algo, sino de transmitir una verdad general que no en el 100% de los casos se cumple. Hay muchas ocasiones en que sí se cumplirá, pero no es el 100% de los casos. Se me viene a la mente quizás el proverbio más polémico y famoso en cuanto a esto, y es Proverbios 22:6. ¿Alguno se lo sabe de memoria? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Cuál es la interpretación que hacen las personas normalmente de ese proverbio? Ay, que si yo le enseño la palabra de Dios a mi hijo desde pequeño, aun cuando crezca, él nunca se va a apartar del camino de Dios. Mira, hermano, yo quisiera prometerle que eso va a ocurrir, pero no es una promesa de las Escrituras. Sí es importante, ya lo hemos estudiado aquí, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, instruirlos en el camino. Claro que sí, no deje de hacerlo. Pero eso no es garantía de que cuando el muchacho crezca, sea un adulto, pues se va a mantener en ese camino, porque el encargado de la salvación, ¿quién es? Es Dios. Entonces no depende de usted o de su enseñanza, depende totalmente de Dios. Y el registro bíblico pues nos deja ver que este proverbio no se cumple en el 100% de los casos. Pienso en Elí, que era un sacerdote del templo, que seguramente instruyó bien a sus hijos en el conocimiento de la ley, pero ¿usted se acuerda cómo crecieron este par de muchachitos? Semejantes joyas. Entonces no se cumplió allí. Y la experiencia nuestra en las iglesias, pues es evidente que tampoco ocurre. Conocemos a muchos niños que hoy en día, pues lamentablemente están lejos del camino del Señor y crecieron en la iglesia. Entonces, los proverbios no son una promesa. ¿Está bien? Ni ese Proverbios 22:6, ni ningún otro que esté allí escrito. ¿Entiende eso? Entonces la primera, los proverbios son refranes. Segundo, los proverbios no son promesas. Y la tercera, los proverbios no son una narrativa. No nos están contando un cuento,
no nos están llevando por un hilo conductor, sino que usted se puede encontrar, por ejemplo, un capítulo de Proverbios, por ejemplo, con 15 versículos, y cada versículo le va a hablar de una cosa totalmente distinta la una de la otra. O sea que no hay un hilo conductor. ¿Se ha visto que la Biblia tiene como unos subtítulos encima de los capítulos? Esos subtítulos no eran parte del documento original. Esos subtítulos, ¿sabe cuándo se los vinieron a poner? Hace como unos 400 años nomás. ¿Y qué problema cuando intentaron ponerle subtítulos a los capítulos de Proverbios? Porque el tema, un capítulo puede ser tan variado que con qué frase encierras tú toda la idea que está expresando allí el autor. Fue muy problemático. Entonces no es muy bueno fiarse del subtítulo, del título del capítulo, porque puede que el contenido pues sea más diverso. ¿Está bien? Quería contarle esas tres premisas. Si usted tiene eso en mente cuando se expone al libro de Proverbios, lo más seguro es que se los va a gozar, se los va a disfrutar y va a poder aplicar y entender bien lo que está allí escrito. Pero me permite agregar una más y ya termino esta sección. Los Proverbios son un libro inspirado por Dios. Y si están allí en la Biblia es porque Dios quiere que los leamos, que los estudiemos y que meditemos en ellos. Entonces es una joya preciosa que está allí de parte de Dios para su iglesia, para que crezcamos. Bien, ya con esas premisas podemos entonces exponernos al libro de Proverbios. ¿Comprendido? Bien, por favor acompáñenme en su material. Punto 1, el autor del libro. ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Proverbios, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Efectivamente, Salomón fue el que escribió el libro de Proverbios. ¿Qué otro libro escribió Salomón? Salomón escribió Eclesiastés, Salomón escribió Cantar de los Cantares. Y durante este tiempo, pues vamos a estar escarbando un poquito en la mente de Salomón a través del libro de los Proverbios, pero cuando usted lea Eclesiastés, usted se va a encontrar con el alma de Salomón. Es como si usted estuviera sentado en una cafetería hablando con él y él le sacara todo lo que piensa, todo lo que cree, todo lo que dice. Es un libro bastante fuerte. Y como vamos a estar expuestos a la mente de Salomón, me permite contarle un poquito de contexto de quién fue este hombre, para que sepamos delante de quién estamos, delante de la mente de quién estamos. ¿Cuál fue el título más famoso que tuvo Salomón? Bueno, el título más relevante que él tiene es que fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo David, el tercero Salomón. Cuando él asume el trono de Israel, para ese entonces Israel era posiblemente la cuarta o quinta nación más poderosa del mundo. No era un país pequeño, era un país realmente grande. Eran ricos, eran muy, muy ricos en aquella época los israelitas. Tenían un ejército numerosísimo, era muy grande. Pienso también en que las relaciones comerciales que tenía Israel con las otras naciones pues eran buenas. Se codiaba con los egipcios, se codiaba con los babilonios, eran naciones equiparables. Infraestructura. La infraestructura de Israel era sorprendente. Tenían castillos gigantes, tenían murallas enormes, calles muy bien hechas, muy bien proyectadas. Pero esta infraestructura se logró a cuesta de una presión de Salomón a través del pueblo. Prácticamente Salomón obligó al pueblo a hacer estas obras y la paga era muy mala. El sueldo, el salario era pésimo para estas personas, pero sin embargo Israel creció bastante. ¿A qué edad Salomón subió al trono? La Biblia dice que siendo joven se estima que tenía unos lindos y dulces 16 añitos de edad. Un muchachito que provenía de una familia un tanto problemática. Su padre David, que déjeme decirle que si hay mal padre en las escrituras fue David, pésimo papá. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero como papá, terrible, terrible. Y pues la conquista de Salomón, de David a la mamá de Salomón no fue la más bonita de todas. Para el que no sepa quién es la mamá de Salomón y cómo David la conquistó, pues le dejo la tarea. Revise quién fue la mamá de Salomón y cómo David fue que la conquistó. Salomón viene de una familia disfuncional. De hecho, antes de llegar al trono,
Eso pareció una novela mexicana. Todos los hermanos querían matarse unos a otros, hubo conspiraciones, todos querían el trono y fue todo un caos. Eso usted lo encuentra en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, allí está toda la historia de Salomón, y en Primera de Reyes y Segunda de Reyes también hay unas porciones de él. Pero finalmente Salomón logró sentarse en el trono. Siendo muy joven comenzó a reinar. Apenas se sentó en el trono, creo que le ocurrió tal vez el acontecimiento más importante en toda su trayectoria como rey. Y lo quiero leer con usted. En Primera Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 9, ocurre este acontecimiento que le estoy narrando. Versículo 5. ¿Y en dónde? Ya usted lee Gabaón y sonríe. ¿Ya usted sabe quiénes son los gabaonitas? Ya uno los conoce, uno lee esa palabra y dice, qué rico, ya conozco esa historia, ya sé qué hay detrás. Bueno, Salomón está allí en Gabaón, está allí. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le lanza tremenda propuesta. Pide lo que quieras que yo te lo daré. Pide lo que quieras que yo te dé. Semejante propuesta de parte de Dios, ¿no? ¿Qué respondería uno ante semejante pregunta, ante semejante invitación? Pues bien, Salomón respondió de forma sensata. Versículo 6, entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Estaba recién sentadito en el trono. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. O sea que básicamente Salomón reconocía que él no sabía ni dónde estaba parado. O sea, tenía una responsabilidad gigantesca de gobernar a la cuarta nación más poderosa del mundo y él no sabía ni salir ni entrar. Entonces hace una petición, versículo 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Por qué esta petición? Y esta petición como tan específica. Permítame darle una aclaración. La gente piensa que aquí Salomón le pide a Dios sabiduría y que Dios le da sabiduría como en todas las ramas posibles. Pues no, la sabiduría que Salomón pide aquí es sabiduría explícita. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo. Y Salomón pide esta sabiduría explícita porque él sabe que durante todo su reinado le va a tocar dedicarse casi todos los días durante muchas horas a juzgar al pueblo. En aquel entonces no habían jueces, sino que todos los problemas que había entre los israelitas tocaba llevarlos delante del rey y el rey era el que determinaba qué era lo que se debía hacer con ese problema. ¡Qué chicharrón! Entonces Salomón tenía que sentarse afuera de su templo, de su palacio, en una silla, y venían allí los de israelitas. No, que este me robó una vaca, no, que este me robó una gallina, no, que este me invadió el terreno. Y entonces Salomón tendría que determinar qué es lo correcto, qué era lo correcto en medio de esa situación. Tremenda tarea, tremenda tarea. Salomón le pide a Dios sabiduría para juzgar estos casos. ¿Y cómo le va? Excelente. Usted sigue leyendo la historia y se va a encontrar con el primer juicio que tuvo Salomón. ¿Lo recuerda? 2 prostitutas que habían dado a sus pequeños a luz hace poco. Ahí le dejo la inquietud para que también lo lea. Primera de Reyes, capítulo 3, termine de leerlo, por favor. Entonces, Salomón solo adquiere sabiduría para juzgar al pueblo. Y Dios en esa misma conversación, en ese mismo sueño, le dice en el versículo 14, ¿lo tenemos? Regálame el versículo 14, por favor. Dice, y si andas en mis caminos, le dice Dios a Salomón, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduve, entonces prolongaré tus días. Salomón, te voy a dar sabiduría para juzgar, pero tienes que guardar la ley. Tienes que guardar los mandamientos. Tienes que ceñirte a los principios que te he instruido. Para estas alturas, Salomón con 16 años, ¿cree usted que él conocía la ley? Sí, y de memoria.
porque si algo tenían los israelitas era que le enseñaban a sus hijos toda la ley. Y se acuerda que lo hemos estudiado, que todos los días antes de acostarse, antes de levantarse, después de levantarse, enséñale la ley a tus hijos. Entonces Salomón conocía todos los primeros 5 libros de la ley y estoy seguro que se los sabía casi que de memoria. Y había un capítulo, una porción de la ley en particular que Salomón sabía, pero cerró sus ojos y cerró sus oídos ante ese mandamiento, como usted y yo en muchas ocasiones lo hacemos. Sabemos lo que está allí escrito, sabemos lo que debemos hacer, pero nos hacemos los de los oídos sordos. Y Salomón cerró sus oídos, cerró sus ojos ante este mandamiento porque no le convenía. ¿Cuál era ese mandamiento? ¿Para qué le muestro esto? Para mostrarle que Salomón solo fue sabio en cuanto a juzgar al pueblo, pero Salomón no fue sabio espiritualmente. Mira lo que dice el mandamiento. Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 16 al 20. Esto fue escrito por Moisés cientos de años atrás, antes de que Salomón fuera rey. ¿Qué venía diciéndoles Moisés al pueblo? Llegará el momento en que ustedes dirán, queremos un rey por encima de nosotros, queremos a alguien que nos gobierne. Entonces Moisés les va a decir, bueno, cuando pongan un rey, estas deberán ser las características y cualidades de ese rey. O sea que Salomón allí estaba leyendo como los requisitos para sentarse en el trono para ser rey. Pero esos requisitos no le gustaron. Dice el versículo 16, además, el rey no tendrá muchos caballos. ¿Usted sabe cuánta plata y cuántos caballos tenía Salomón? Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. ¿Sabe quién fue una de las esposas de Salomón? La hija de Faraón. ¿Sabe quién era el socio comercial más grande de Israel para aquel entonces? Egipto. 17, este sí es el colmo, hermano, de verdad, yo leo esto y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Salomón? Tampoco tendrá muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y usted dirá, no, eso debe ser una exageración. Yo no creo que eso ocurra. Mire, ese tipo era de los más poderosos del mundo. Ese tipo hacía lo que él quería. Ese tipo tenía el espacio que él quería. Ese tipo podía hacer lo que quisiera en este mundo porque tenía la plata para hacerlo. Y se desenfrenó en el desorden. 1000 mujeres, 1000 suegras. Tampoco tendrá muchas mujeres. No sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Salomón fue un hombre sumamente millonario. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda ¿a qué? A temer al Señor su Dios. ¿Qué es lo que llevará a Salomón a temer al Señor su Dios? Si escribe la ley, si la lee todos los días, así se aprende a temer al Señor nuestro Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tremendo. Ahí estaba la ley, ahí estaba el mandamiento para el rey. ¿Y Salomón qué hizo? Cerró sus oídos ante eso. Y no aplicó la sabiduría. Sabía estas cosas, pero no fue sabio porque no las aplicó. Hermanos, yo digo que en eso tal vez si nos parecemos a Salomón en algo, no creo que sean las riquezas, no creo que sea en las mujeres, sino que sea en lo desobedientes que podemos llegar a ser en algunas ocasiones. Conocemos lo que está escrito y no lo hacemos, por lo tanto no somos sabios. Salomón no era un hombre sabio espiritualmente, Salomón era un hombre sabio únicamente para gobernar y juzgar su pueblo. ¿Le quedó claro hasta allí? Ya tiene una noción más clara de a quién vamos a leer, quién es esa persona que escribió estas cosas. Ahora, había una característica que me encanta de Salomón, y es que si había alguien curioso era Salomón. Le gustaba el saber el porqué de las cosas y preguntaba por qué hay un árbol de este color, por qué el agua del mar es salada y por qué el agua del río es dulce, y le encantaba conocer
todo sobre la naturaleza. Eso dice Primera de Reyes, capítulo 4, en el versículo 32, 33. Dice el versículo 33 que Salomón disertó sobre los árboles, desde el cedro que estaba en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. ¿Qué es el hisopo que crece en la pared? El moho. Entonces él fue hasta el cedro y quería saber del cedro, y él quería saber también del moho que salía en la pared. Le encantaba saber cosas, le encantaba conocer. También habló de ganados, aves, reptiles y peces, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Entonces era un tipo que era muy sabio para juzgar a su pueblo, que no era sabio espiritualmente, pero que sabía mucho, conocía mucho de la creación, conocía mucho de cómo funcionaba esto que nosotros vemos. Y los reyes de otras naciones mandaban a sus sabios para que intercambiaran información con el gran sabio Salomón. ¿Qué información cruzaban? Descubrimientos, sabiduría, dichos y refranes. Entonces Salomón estuvo expuesto a mucha de la sabiduría, a mucho del conocimiento de todos los pueblos. Y se llenó su cabeza de mucha información. ¿Y qué pensó él? Él dijo, bueno, yo quiero que mis compatriotas, mis paisanos, la gente de mi pueblo, también conozca lo que yo sé. Entonces voy a escribir un libro para recopilar toda la sabiduría que he adquirido durante tanto tiempo. Y de ahí nace la intención del libro de los Proverbios. Ese es el contexto detrás de por qué ese libro está allí, por qué se escribió ese libro. Por supuesto, cuando se publicó ese libro a través de la editorial Semana, no mentira, la editorial Semana no publicaría eso. Cuando se publicó ese libro, fue todo un boom para el pueblo de Israel. La información empezó a rotar muy rápido y se volvió algo fundamental para la historia de los israelitas de ahí en adelante. Tan importante fue que pues fue incluida dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento, y hoy, después de casi 3000 años, tenemos ese documento en nosotros, entre nosotros, que es el libro de los Proverbios. Eso usted está allí con ese libro de los Proverbios y está ante una joya, hermano. Está ante una joya de la literatura. La sabiduría de aquel entonces, usted la tiene en sus manos. Por eso es tan lindo el libro de Proverbios. Entonces, ese es el autor del libro. ¿Comprendido hasta ahí? Ahora vamos a ver por qué escribió el libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Punto 2, el propósito del libro. Escríbalo allí, por favor. Proverbios capítulo 1. Voy a leer del 2 al 4, por favor, 2 al 4. Dice el versículo 2, ¿cuál es el propósito del libro? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Mire, cuando usted se exponga al libro de Proverbios, gran porcentaje de lo que se va a encontrar allí son dichos y refranes que le van a enseñar a usted cómo comportarse en situaciones cotidianas. Realmente no es un libro tan espiritual. Muy pocos proverbios le hablan acerca de la oración, muy pocos proverbios le hablan acerca de la vida espiritual, sino que gran parte le van a hablar de cómo comportarse usted en determinadas situaciones. Es un libro como muy cotidiano, es rico de leer porque nos vemos en situaciones así repetidas. Pues bueno, de este propósito que narra allí el texto en los versículos 2, 3 y 4, quiero quedarme por unos instantes en solo 2 palabras. La primera está en el versículo 4. Para dar a los simples, ¿qué? Lo tenemos, regálame sí, prudencia. Regálame el versículo 4, por favor. Prudencia. A los simples, prudencia. ¿Se considera usted una persona prudente? ¿O se considera la antítesis de eso, una persona imprudente, una persona impertinente? También está la palabra. Pues bueno, ¿cómo sabemos si nosotros somos prudentes o no? Déjeme leerle 2 proverbios que hablan acerca de la prudencia para que usted tenga como un atisbo de lo que se va a encontrar en todo el libro. Por ejemplo, Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados.
Oiga, ¿cuántas veces nosotros no somos conscientes de que vamos rumbo a algo malo, a una conversación equivocada, a un lugar equivocado, a hacer algo pecaminoso? Y sabemos que vamos para allá y tenemos como la oportunidad de parar y de dar un paso al costado, escondernos, irnos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y seguimos adelante como el ¿quién? Como el simple, y son castigados. ¿Qué castigos no hemos pagado nosotros por andar hablando lo que no debemos, por andar en lugares que no debemos, por andar diciendo lo que no debemos? Allí está el prudente. El prudente sabe que está el mal enfrente y se esconde, huye de él. Otro proverbio interesante, Proverbios 12:23. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Qué hombre prudente, el que no anda alardeando de lo que sabe, el que no anda alardeando de sus títulos, ni mostrando todo lo que es él desde el principio. Ese es un hombre prudente, el que es conservador, el que es callado, el que no tiene necesidad de hacerse valer por lo que ha logrado, sino que él sabe lo que vale por lo que es. Ese es un hombre prudente. ¿Conoce usted gente que entra con sus títulos por delante? Sí que es incómodo eso, ¿no? Eso no es prudente. El prudente oculta su conocimiento. Entonces, por ejemplo, con esos dos versículos, ¿se considera usted una persona prudente, sí o no? Tal vez. Vamos a ver si es discreto. Entonces, si no es prudente, de pronto es discreto. Voy a leerle dos porciones de proverbios que hablan acerca de la discreción. Le voy a leer un proverbio y no voy a decir ni una sola palabra. Usted lo interpreta como usted quiera. ¿Está bien? Discreción. Proverbios 11:22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Tremendo. Siguiente. Después usted estudia, hace todo un estudio bíblico de ese proverbio. A ver qué significa. Proverbios 25:17. Ay, me encanta este proverbio sobre la discreción. No frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. Ustedes no se imaginan cuántas familias, no de esta iglesia, de otras iglesias, terminan agarradas, peleando porque se la pasan metidos en la casa los unos de los otros. Todos los domingos salen de la iglesia a hacer un plan juntos en la casa. Eso está mal, eso está mal. Eso no es ser discreto. Y no solo se pelean, sino que terminan yéndose también de la iglesia, porque se hastían, se cansan. Miren, si es difícil la convivencia con los de uno, con su sangre, pues la convivencia con el que no es de la familia, pues también es compleja, es difícil. Y si pasan mucho tiempo, pues van a resultar peleando, van a resultar discutiendo y se van a hastiar, se van a cansar. Ojo con los planes que hace después del domingo con las familias de la iglesia. No se la pasen en las casas de su vecino. ¿Se considera una persona discreta? ¿Prudente? ¿Discreta? Pues bien, para esto son los proverbios, para corregirnos en conducta, para enseñarnos cómo portarnos en medio de situaciones cotidianas. Estos son solo dos ejemplitos de toda la gama de dichos que usted se va a encontrar allí en el libro. ¿Le emociona más leerlo? Léalo, es que de verdad es entretenido, se va a reír, le prometo que se va a reír. En algunos no los va a entender, le prometo que eso va a ocurrir. Algunos usted los va a entender fácil, otros son profundos. De verdad es emocionante leer el libro de Proverbios. Bien, entonces ese fue el propósito del libro, instruirnos en conducta. Tercero, la audiencia del libro. ¿Para quién escribió Salomón? La audiencia del libro. Versículos 4 y 5, allí aparecen cuatro personajes. El versículo 4 dice, para dar a quiénes? A los simples, está el primero, para dar a los simples prudencia. ¿Y a quiénes? Segundo, a los jóvenes conocimiento y discreción. Tercero está en el versículo 15. ¿Quién es el tercero? El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y el cuarto personaje es el inteligente que adquirirá habilidad. Salomón sabía para quién estaba escribiendo. Era su pueblo, él conversaba con ellos, él los escuchaba. Y entonces Salomón como que categorizó, al pueblo, a toda la gama de personas que estaban allí, en esas cuatro categorías.
el simple, que también en otras versiones se intercambia esa palabra con el ingenuo o el necio. El simple es el ingenuo y el necio. Están los jóvenes, está el sabio y está el inteligente. El inteligente, según lo que yo he podido comprender de la Biblia, es aquel que comprende y entiende rápido las cosas. El inteligente es aquel que comprende o entiende rápido las cosas. Si quiere, escriba eso allí. Ahora, ¿el inteligente es sabio? No todavía. Él comprende, entiende rápido las cosas, pero todavía no es sabio porque no las ha aplicado. El inteligente es el que comprende o entiende rápido las cosas. Quiero mostrarle algunos pasajes acerca del simple y otros pasajes acerca del sabio, a ver en cuál categoría está usted. ¿Le parece? Evaluémonos. El simple, el ingenuo, el necio. Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Lo primero que se me vino a la mente cuando estaba preparando este sermón es en esas plataformas virtuales que hay hoy en día, donde le dicen a usted: meta 100,000 pesitos y en 2 meses eso se le convierte en 1,000,000 de pesos y llame a más personas, invite más. Hermanos, por favor, eso es una estafa. Eso se llama sistema Ponce. Seguramente funcionará por unos pares de meses, 4 o 5 meses, pero después se desaparecen y usted pierde su plata. Pero el ingenuo, el simple, el necio, todo lo cree. Y cree en esas promesas y hace planes con eso y le cree a todas las personas, le cree a todos los negocios. No, ese es el simple, el ingenuo. Pero el prudente mira bien sus pasos. El prudente calcula, el prudente revisa, el prudente proyecta. ¿Se considera usted simple o se considera prudente? Proverbios 29:11. Recuerde que estamos hablando del necio, del ingenuo, ¿no? Del equivocado. Dice Proverbios 29:11, léalo conmigo por favor: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Creo que eso es más fácil de evaluar. ¿Cómo le va a usted cuando tiene la candelita ahí? Cuando está prendidito, cuando está manejando. Mire, el necio es el que responde brusco. El necio es el que se prende con nada. El necio es la persona que cualquier cosa le irrita, que todo el tiempo está de mal genio. El necio da rienda suelta a su ira en cualquier momento y se caracteriza porque siempre está de mal genio. Y hay gente que uno ve y dice: oiga, esa persona siempre está brava, siempre está de mal genio. No, en cambio el sabio, que espero que lleguemos allá, reprimimos la ira. En el Nuevo Testamento también hay instrucciones para nosotros, ¿no? Sean tardos para la ira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Bueno, ¿qué tan iracundo es usted? Algunos se justifican: no, pero es que es mi personalidad, no, pero es que yo vengo de Santander, no, es que yo nací así. Hermano, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. La Biblia dice que usted es ciudadano del cielo, que usted es una nueva persona, entonces no tiene ninguna excusa, no tiene ningún pero para hacer oídos sordos ante los mandamientos del Señor. No sea como Salomón, que sabe cosas y no las aplica. Ese es el simple, el ingenuo o el necio. Ahora el sabio, versículo Proverbios 13:20. Dice: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quién es su círculo con el que más comparte? ¿Considera usted que son personas sabias? Porque si son personas sabias, pues usted puede llamarse entonces sabio. Pero si su círculo de amigos es un montón de personas necias que solo van en favor del pecado, que solo caminan en contra de la voluntad de Dios, y usted se la pasa con ellos, hablando de lo que ellos hablan, compartiendo con lo que ellos comparten, pues usted no es una persona sabia, usted también es una persona necia, a menos de que les esté instruyendo el mensaje de Dios, que no creo. Proverbios 17:28, precioso: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Así sea necio, así sea ingenuo, cuando calla, pasa por sabio. Por lo tanto, el sabio, el que es genuinamente sabio, no habla mucho, no habla tanto.
no habla cosas innecesarias. No hablo yo de reprimirnos de hablar, sino de reprimir de hablar lo que no es necesario, lo que no es provechoso. También hay otro proverbio por allá que dice que el pecado abunda en el que mucho habla, dice un proverbio por ahí. Hermano, revise usted qué habla. ¿De qué habla usted? ¿Qué conversaciones sostiene usted con las personas? ¿Realmente es provechoso? Y si se da cuenta de que no, pues no hable tanto. No hable tanto. Sea sabio, sea prudente, sea discreto. A estas cosas nos va a llevar el libro de Proverbios. Entonces, esta es como su audiencia. Entonces le leí solo acerca del simple y le leí también acerca del sabio. ¿En cuál está usted? ¿Sabio? ¿Simple? Ahí voy, como en la mitad, como depende. Pues la idea es que lleguemos a ser sabios. ¿Está bien? Vamos a llegar a ser sabios. Bueno, hasta este punto ya voy a terminar mi sermón. Cumplí con la primera parte del objetivo que le tracé desde el principio. Ya conoce usted el trasfondo de Proverbios, ya conoce quién lo escribió, el objetivo por el cual lo escribió y a quiénes lo escribió. ¿Está bien? Ahora brevemente quiero explicarle lo que es el temor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuarto punto, el principio de la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 1 en el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esa pregunta es tan importante. ¿Qué realmente es temer a Dios? ¿Qué significa eso? Yo recuerdo por allá en el año 2003, 2004, no, tal vez antes, estar en la escuela dominical de la iglesia a la que asistía. Y la profesora lanzó esa pregunta, ¿qué es el temor a Dios? Y yo levanté mi manito y de forma tal vez ingenua dije en ese momento, tenerle miedo a Dios. Y yo me acuerdo que la cara de ella se transformó. Ella estaba así, no, ¿cómo se te ocurre decir que es tenerle miedo a Dios? Y yo recuerdo ese momento porque fue muy impactante, porque todos los niños como que comenzaron a mirarme raro y se me quedó esa respuesta ahí. No, y ella me dijo, no, el temer a Dios es respetarlo, es obedecerlo, es reverenciarlo. Ese es el verdadero temor de Dios. Y yo me quedé con esa respuesta aquí en la cabeza durante mucho tiempo y no fue sino hasta que hice mis estudios teológicos que me enfrenté al verdadero concepto o a un concepto un poco más amplio de lo que es el verdadero temor de Dios. Y es que el temor de Dios bíblico se puede definir dependiendo de un solo factor. Y lo voy a dividir aquí en dos. El temor varía si usted está sin Cristo o si usted está con Cristo. Si usted está fuera de Cristo, si usted no ha confiado en Jesús como su Salvador, entonces el temor que usted le tiene que tener a Dios es un miedo de pánico, es de terror, es de esperar lo peor que usted se pueda imaginar. Porque Dios, déjeme decirle que si usted está fuera de Cristo, está enojado y airado con usted. Y Dios quiere condenarlo, Dios quiere castigarlo, Dios quiere que usted se vaya para el infierno. Eso enseña la Escritura. Si usted está fuera de Cristo. Y mire lo que dice Salmos capítulo 7, versículos del 11 al 16 para los que están fuera del Señor. Versículo 11. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Hay otra versión que dice los pecadores, los impíos. Si una persona no se arrepiente, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es lo que le espera a una persona que no se arrepiente. Una persona que está fuera de Cristo, el gran juicio de Dios. Y le leo esta porción, pero podría leerle fácilmente la descripción del infierno, la descripción del juicio que hay en Apocalipsis, que es lo que le espera a los que están fuera de Cristo. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy fuera de Cristo o estoy con Cristo? Permítame leerle otro texto para explicarle. Hebreos capítulo 10, versículos 29 al 31 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia?
pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién describe ese versículo 29? Al que está fuera de Cristo. ¿Sabe quién es el que está fuera de Cristo? Al que no le importa. El que ve el sacrificio de Cristo en la cruz y me da igual. Que el Señor me ama, que el Señor me vino a salvar, eso no es para mí. Eso hasta fábula será, hasta metáfora será. Conoce los mandamientos del Señor y no los obedece. Aún dentro de las iglesias hay personas así, que saben lo que deben hacer, saben lo que es correcto, y aún así no les importa. No les importa y desobedecen de forma desmedida al Señor. Se entregan a la práctica del pecado. No les importa el sacrificio de Cristo. Tienen por inmunda la sangre del Señor. Les da igual, les resbala. Esa es una persona que está fuera de Cristo. Entonces, una forma que usted tiene para evaluar si está fuera de Cristo es su conducta, su comportamiento. ¿Qué hace usted con los mandamientos del Señor? Ahora, cuando usted está con Cristo, que espero que seamos todos nosotros, ese temor se transforma un poco y ahora se transforma en algo reverente, en algo de obediencia. Entiendo quién es Dios y lo respeto. Es un temor bonito, es un temor: Señor, te respeto por quien eres. Y la evidencia de que temes al Señor, pues es la antítesis de lo que le he mostrado. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal. Le repito esa porción. El temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal. Tú sabes que le temes a Dios de forma correcta cuando aborreces el mal. ¿Cuál mal? El pecado. ¿Odias mentir? ¿Realmente lo detestas? ¿O lo tienes ahí como una herramienta para usarla de vez en cuando? ¿Odias la pornografía? ¿Odias el robar? ¿Odias el engañar? Eso es aborrecer el mal. ¿Odias las malas palabras? ¿Odias las conversaciones innecesarias? Eso es aborrecer el mal. Ahí sabes tú si le temes a Dios, si aborreces el mal. Pero si todavía lo estás consintiendo, si todavía lo cuidas y si todavía piensas que es una herramienta útil para tu proceso de vida, hermano, estás fuera de Cristo. Estás fuera de Cristo. Y tendrías que temerle completamente al Señor. Para terminar, déjeme regalarle 3 evidencias de que le tememos realmente al Señor, de que somos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tiene que escribirlo ahí en su material, por favor escríbalo porque no está en diapositivas. La primera evidencia es que tiene una relación con Dios. ¿Te relacionas con Dios? ¿Lo buscas en oración? ¿Lo buscas en su palabra? ¿Realmente hay una intención correcta en ti de acercarte a Dios? Esa es la primera evidencia de que eres sabio, de que temes a Dios. Segunda evidencia, te apartas del pecado. No le voy a repetir la misma idea, ya le dije lo que hay que hacer con el pecado. Y la tercera, muy importante y creo que fácil de evaluar: ¿cómo es tu relación con tu prójimo? ¿Qué piensan las personas de ti? No, a mí no me importa lo que piensen las personas de mí. Yo soy como soy. Qué equivocado estás. Eres embajador de Cristo aquí en la tierra. Eres el representante de Cristo aquí en la tierra. Y lo que las personas piensan de ti va a ser clave para el proceso de ellos para llegar al Señor. Es importante tu relación con las personas que están a tu alrededor. Tienes que ser de buen testimonio. Quiero cambiar esa palabra. Sé de buen testimonio. Sé una persona amorosa, sé una persona amable, sé una persona bondadosa. Eso mostrará evidencia de que eres sabio y de que temes al Señor. Ahí está la gran evidencia. Entonces, cuando usted se encuentre en la Biblia, esa expresión, teman ahora a Jehová o teme a Dios, entiende estas cosas. Es esa instrucción, es lo que te estoy contando. Y ya tendrás un mejor concepto de lo que es temer al Señor.
¿Tememos a Dios? Yo quiero que Familia Cristiana Chía sea una iglesia que realmente tema al Señor, que realmente entendamos lo que estamos haciendo. Amén. Para estas alturas ya terminé. Usted está capacitado para leer Proverbios y entiende un poco mejor lo que es el temor a Dios. Le animo a que se ponga en pie y oramos a nuestro Señor. Señor, qué precioso entender y creer que tú quieres hacernos sabios. Nosotros tenemos tal vez un concepto de nosotros mismos, de que somos simples, somos ingenuos, equivocados, pero una intención en ti en volvernos cada vez a la imagen de Cristo Jesús, el más sabio que ha pisado este planeta Tierra. Y poco a poco tú te vas a encargar, Señor, de convertirnos en esa persona sabia, en esa persona capaz de tomar decisiones correctas. Pero ayúdanos a ser intencionales también a nosotros, para que el proceso sea, tal vez, si me permites el término, un poco más rápido. Perdónanos las veces que hemos sido tercos, testarudos, y si aún lo estamos siendo, perdónanos, porque no reflejamos realmente el temor reverente a ti. Pero mi Dios, ayúdanos a partir de hoy, si alguno quiere tomar esa decisión, a temerte de forma correcta, a tener una buena relación contigo, a apartarnos del pecado y a tener una relación correcta con las demás personas, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar cada vez más, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más sabios. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.